y económicas. Roma prácticamente en esa oportunidad manifestaba un conflicto entre patricios y plebeyos, en donde había que mantener bajo control a los plebeyos. Y eso se lograba con la presencia de una persona con todo el poder de Roma, que era el rey. El rey, el monarca, lograba mantener en control a esa sociedad. Sin embargo, vimos cómo es que esa monarquía entra en crisis. ¿Por qué? Porque resulta que poco a poco los plebeyos se van organizando, cada vez son más, el territorio de Roma se está volviendo más extenso y llega un momento en el cual realmente un rey no tiene la capacidad de mantener bajo control a todos los plebeyos. Y en ese contexto es que piensan una nueva forma de organización, en donde ya no solamente haya un romano tratando de mantener en control a todos, sino que por lo menos hayan varios romanos ejerciendo poder para mantener el control sobre los plebeyos. Esa nueva estructura entonces ya no es de un romano, ya no es monarquía, porque eso de monarquía viene de mono, viene de uno, ¿verdad? Ahora ya no será una monarquía, ahora va a ser una república, en donde vamos a tener a varios romanos ejerciendo el poder para lograr mantener esa situación bajo control. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, si no hay inquietudes, vamos a hablar ahora de la república. Bien, entonces hablemos de la república. La República de Roma se va a constituir sobre tres elementos. La constitución de la República de Roma está basada en tres elementos. ¿Cuáles son estos? El que tenemos acá en la parte superior, lado derecho, son las asambleas populares. El que tenemos abajo, siempre al lado derecho, es el Senado. Tanto las asambleas populares como el Senado siguen existiendo, igual que en la época de la monarquía. ¿En dónde va a estar la novedad entonces? La novedad está al lado izquierdo, en donde vamos a tener a las magistraturas. El contexto político que nos muestra entonces en este periodo nos muestra que la Constitución de Roma está basada en tres elementos: las asambleas populares, el Senado y las magistraturas. Las magistraturas, hemos dicho, es lo que va a marcar una diferencia. Y entonces ahora vamos a hablar de las magistraturas. Vale la pena aclarar que cuando se habla de magistraturas, no es en el mismo contexto que hoy lo hacemos nosotros. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos de los magistrados de salas de apelaciones, los magistrados de Corte Suprema de Justicia, los magistrados de Corte de Constitucionalidad o los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Pero allá en Roma no, allá en Roma cuando se hablaba de magistrados realmente se estaban refiriendo a cualquiera que ejercía una función pública. En ese contexto nosotros podríamos llamar magistrados a los que son ministros, a los que son directores de entidades, a los que son subdirectores, a los que son jefes, a todos ellos los podríamos llamar magistrados. A cualquiera que ejerce una función pública lo podríamos llamar magistrado. Así era como se entendía allá en Roma. Entonces, magistratura es un concepto bastante amplio comparado con lo que ahora nosotros tenemos en el concepto. Bueno, veamos más sobre estas magistraturas. De las magistraturas se dice que tienen características y hay algunas que son generales. ¿Cuáles son las características generales de las magistraturas? Aquí vamos a tener 5 características. La primera, las magistraturas tienen como característica la electividad. ¿Qué quiere decir la electividad? Quiere decir que para ocupar la magistratura había que ser electo. Uno tenía que ser electo para poder ser magistrado. ¿Y cómo se hacía la elección? La elección se hacía en esas asambleas populares de las que hemos hablado. Entonces nos damos cuenta de la importancia de las asambleas populares. Obviamente en estas asambleas populares los únicos que pueden participar son los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos romanos? Los patricios. Entonces solo los patricios son los que pueden ocupar las magistraturas. ¿Por qué? Porque solo los patricios son los que pueden participar en las asambleas. Solo los patricios son los considerados ciudadanos romanos. Entonces son
son los patricios los que van a participar en esa asamblea y entre ellos van a elegir a aquellos que van a ocupar las magistraturas. Ahí está la característica de la electividad. Una segunda característica es la anualidad. ¿Qué implica la anualidad? La anualidad quiere decir que esa magistratura se va a ejercer únicamente por un año, ¿ya? Uno es electo en una asamblea popular para ocupar una magistratura y va a estar en ella solamente por un año. Vencido el año, prácticamente ya se tiene que haber hecho un proceso electoral para elegir a quien me sustituirá. Solo un año. ¿Podía ser reelegido? Eventualmente algunos podían ser reelegidos, pero mucho estamos hablando de una reelección, ya no una segunda, ¿verdad? Entonces, ese era el tiempo que podía estar alguien ocupando el cargo de magistrado. Era anual el tiempo que le correspondía. La tercera característica es la gratuidad. La gratuidad lo que implica es que el romano que ocupaba esa magistratura no iba a recibir ninguna remuneración, no le iban a pagar un salario, no le iban a pagar honorarios, no iba a recibir ningún beneficio de carácter económico por ser magistrado. Esta persona había sido electa en una asamblea, iba a ocupar el cargo por un año, pero en ese año no iba a recibir una remuneración, era de manera gratuita. Nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿qué sentido tiene ganar una elección, ocupar el cargo por un año y no cobrar? Lo que pasa es que para los romanos realmente lo que ellos valoraban era el honor. Para ellos era de una satisfacción bastante grande el recibir el reconocimiento en la sociedad. Si alguien ocupaba una magistratura, tenía un reconocimiento social. Y ese reconocimiento social era lo que andaban buscando todos. No era un beneficio económico, era el ser reconocidos en la sociedad como una persona que en su momento fue magistrado. Entonces, el cargo se ejercía con gratuidad. Una cuarta característica es la colegialidad. Para hablar de la colegialidad, vamos a referirnos a los órganos de la administración y vamos a explicar un concepto acá, previamente a tratar la colegialidad allá en Roma. En general, cuando vemos nosotros a los órganos de la administración pública, se nos dice que algunos son unipersonales y otros son colegiados o pluripersonales. Unipersonal quiere decir que una sola persona ocupa el cargo, que una sola persona es la que representa al órgano. Mientras que pluripersonal o colegiado quiere decir que varias personas. Veamos algunos ejemplos. La Presidencia de la República de Guatemala es un órgano unipersonal. ¿Por qué? Porque solamente una persona puede ser presidente de la República a la vez. No podemos tener a dos presidentes a la vez, solo a uno a la vez. Entonces, como solo uno a la vez, este es un órgano unipersonal. Cualquiera de los ministerios que se nos ocurra, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está a cargo del Ministro de Trabajo y Previsión Social. Ese Ministro de Trabajo y Previsión Social solamente puede ser uno. No podemos tener dos ministros a la vez. Entonces, quiere decir que ese órgano, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es un órgano unipersonal, porque solo uno puede ejercer el cargo de ministro a la vez. No podemos tener dos simultáneamente. Eso es un órgano unipersonal. Otro ejemplo de órgano unipersonal podría ser el caso del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Solo hay un gerente, ¿ya? Solo hay un gerente, no hay varios gerentes. Hay un gerente, entonces quiere decir que solo hay una persona ocupando ese puesto, es un órgano unipersonal. Ahora, ¿cuándo estamos hablando de un órgano colegiado o pluripersonal? Cuando varias personas ocupan el cargo a la vez. Por ejemplo, el Congreso de la República. El Congreso de la República es un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 167 diputados y los 167 son iguales. Ninguno es superior a los otros. Cuando votan, el voto de uno vale tanto como vale el voto del otro. Entonces quiere decir que todos ellos en conjunto forman el Congreso. Ese es un órgano colegiado. Hay varias personas a la vez cumpliendo la función de diputados.
O, por ejemplo, la Junta Monetaria. Ustedes estudiaron en el curso de economía que existe una Junta Monetaria y que es la máxima autoridad en temas de política monetaria cambiaria y crediticia. Bueno, pues resulta que esta Junta está integrada por varios designados de distintas instituciones. Y ellos cuando se reúnen toman decisiones y las decisiones tienen que tomarlas colegiadamente. Quiere decir que ellos tienen que ponerse de acuerdo o al menos por mayoría ir tomando la decisión. Cada uno de los integrantes de la Junta tienen igual derecho, igual obligación. Los votos de cada uno valen como valen los votos de los otros. Entonces ahí estamos ante un órgano colegiado, la Junta Monetaria. ¿Alguna duda? No, licenciado. Estamos bien, licenciado, gracias. Gracias. Bien, entonces veamos a alguien que nos pueda dar un ejemplo de un órgano unipersonal. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, por ejemplo. Muy bien, la Secretaría, cualquiera de las secretarías podría caber como un ejemplo de un órgano unipersonal. ¿Otro ejemplo? ¿Un ministro? El decano de la facultad, licenciado. Sí, la decanatura también es un órgano unipersonal. La decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un órgano unipersonal. Solo hay una persona siendo decano a la vez, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos ejemplos de órganos colegiados o pluripersonales. Empezar con una pregunta. ¿El superintendente de la SAT funcionaría o más bien entraría en ese campo, no? ¿Qué cree usted? Sí, ¿Por qué? porque solo hay un superintendente y los otros son interinos o intendentes normales. Sí, solo hay un superintendente, ¿verdad? Superintendente. Los demás son intendentes. Muy bien. Sí, es unipersonal. Bueno, ejemplos de órganos colegiados o pluripersonales. La Corte de Constitucionalidad, licenciado. Muy bien, la Corte de Constitucionalidad es un órgano colegiado. Ahí prácticamente los magistrados que han sido electos, todos tienen la misma posibilidad de votar o no a favor de una posición, por ejemplo, para determinar una sentencia. Ahí las decisiones son colegiadas, las toman entre todos. Ese es un órgano colegiado. Muy bien. Otro ejemplo. El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. También son varios los que a la vez tienen que tomar la decisión. Y allá en la universidad, ¿cuál sería nuestros ejemplos de órganos colegiados? El colegiado de abogados. El Consejo Superior. El Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad, ¿verdad? La máxima autoridad de la universidad es el Consejo Superior Universitario y está integrado por representantes de los estudiantes, representantes de los docentes, representantes de los egresados de las facultades y también participan los decanos. Bueno, pues ese cuerpo colegiado integrado por todos sus representantes, como ya dije antes, ¿verdad? Es un cuerpo colegiado, es un órgano colegiado. Hay varios participando a la vez en la toma de decisiones. Muy bien. Ahora que ya entendimos qué es la colegialidad, regresamos a nuestro estudio de la sociedad romana. Las magistraturas allá en Roma eran o tenían la característica de la colegialidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las decisiones allá no eran tomadas únicamente por una persona. Aún en la magistratura máxima, la magistratura que se encuentra más arriba en toda la jerarquía esta de las magistraturas, era la del consulado. Y resulta que no solo había un cónsul, ¿verdad? Sino habían dos cónsules. Entonces, hay dos cónsules y cada uno tiene asignado el territorio en el que va a ejercer jurisdicción. Pero resulta que, así como cada uno tiene su territorio,
también en algún momento tenían que ponerse de acuerdo, tenían que coordinar sus decisiones, porque si no pasaría eso de que, ay, aquí me dicen que sí, allá me dicen que no, algo así como está papá y mamá, ¿verdad? Y entonces, yo le pido permiso a mamá y no a papá porque papá me va a decir que no, en cambio mamá me va a decir siempre que sí. Nos pasaría eso si tenemos dos cónsules y no se coordinan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que haber allá? Esa colegialidad permitía esa coordinación entre las máximas autoridades, entre esos dos cónsules, para que prácticamente fuera regular, fuera normal, fuera equivalente lo que ocurría en un lado o lo que se presentaba en el otro. Entonces, allá en Roma, las magistraturas gozaban de colegialidad. Y la quinta característica es la responsabilidad. ¿Qué implica la responsabilidad? La responsabilidad implica responder. ¿Responder a qué? No responder a una pregunta de un examen, ¿verdad? Sino responder por lo que uno hace. Si uno causa un daño, si uno causa un perjuicio, pues tiene que responder. ¿Y cómo responde uno? Muchas veces responde reparando daños o perjuicios, ¿verdad? O muchas veces responde uno cumpliendo una pena, o en algunas ocasiones en el sector público, ¿verdad? Perdiendo el empleo o sufriendo una suspensión. Bueno, pues entonces la responsabilidad implica que a uno le pueden deducir responsabilidad, que a uno le puede exigir que responda por sus decisiones, que responda por los actos con los que perjudica a los demás, es decir, por los actos en los cuales no respeta el derecho. Es decir, son actos injustos y consecuentemente perjudica a los demás. Uno tiene que responder. Bueno, pues esa responsabilidad existe desde Roma y llega hasta nuestros días. Hoy los funcionarios públicos son responsables de sus decisiones, son responsables de sus actos. Por ejemplo, el presidente de la República es responsable de sus decisiones sobre cómo se administran los recursos por parte del organismo ejecutivo. Cada uno de los ministros es responsable de lo que pasa al interior de su ministerio. En la universidad, pues también, ¿verdad? Por ejemplo, en la facultad, el decano es responsable de lo que está ocurriendo dentro de la facultad. Y así, cada quien responde por sus decisiones, por los daños, por los perjuicios, por los problemas que pueda causar cuando sus decisiones no son tomadas de conformidad con la ley. Y en ese contexto hay algo interesante, que esa responsabilidad en nuestra sociedad, y no solamente es en Guatemala, sino es en esta sociedad contemporánea, en cualquier lado del mundo, bueno, pues esa responsabilidad tiene prescripción, es decir, llega un momento en el cual termina, ya no se le puede pedir que responda, ya no se le puede deducir responsabilidad. Por ejemplo, en la década de los 90 en Guatemala hubo un presidente de nombre Serrano Elías. Este señor vino y hay indicios de que sustrajo recursos del Estado. De alguna manera él trató de mantener o de llegar a concentrar el poder. Se ingenió ahí cómo poder sacar a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y por tanto concentrar el poder judicial. También trató de eliminar el Congreso y concentrar ese poder legislativo en él. Prácticamente se estaba volviendo como un rey, ¿verdad? Tenía el control del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo en una sola persona. Bueno, pero en aquella ocasión el pueblo manifestó y de alguna manera este señor tuvo que abandonar el país. Pero cuando él abandona el país, no busca cualquier país, él se va a Panamá. ¿Y por qué se va a Panamá? ¿Será que se va porque allá está el canal? ¿Será que se va porque las playas de allá son bonitas o porque hay edificios grandes, porque la ciudad es muy moderna? No, él se va porque él sabe que Guatemala no tiene ningún acuerdo de extradición con Panamá. La extradición lo que implica es que una persona que ha cometido un delito o presuntamente ha cometido un delito puede ser trasladado para ser investigado en otro territorio. Por ejemplo, aquí en Guatemala se encuentran algunas personas que para Estados Unidos considera que posiblemente estén relacionados con la comisión de delitos de narcotráfico. Y entonces viene Estados Unidos y le dice, mire Guatemala, ¿por qué no me manda a ese señor que ustedes tienen allá en su territorio? Porque nosotros necesitamos juzgarlo. Y nosotros se lo mandamos, ¿verdad? Eso es los acuerdos de extradición.
Con Panamá no tenemos. Entonces ese señor decidió irse a Panamá porque sabía que allá iba a estar feliz, cantando, sonriendo, bailando, y no lo íbamos a poder traer a Guatemala. Bueno, pues pasó el tiempo, ¿verdad? Eso fue en la década de los 90, para ahora ya hace más de, bueno, casi, sí, más de 20 años, casi 30 años que ocurrió. Bueno, pues resulta que pasado el tiempo ya ese señor podría venir a Guatemala tranquilamente, ¿verdad? Podría venir e incluso podría decir, sí, señores, discúlpeme, yo realmente no quería llevarme todo ese dinero, pero lo hice y ni modo, ¿verdad? Y no podríamos decirle, devuélvalo. Tampoco podríamos decirle, cometí un delito, sancionémoslo. No se puede, ya prescribió, ya no se le puede exigir, ya no se le puede obligar a que responda, ya no se le puede deducir responsabilidades. ¿Por qué? Porque esta prescribe pasado cierto tiempo. ¿Qué ocurría allá en Roma? Allá en Roma las cosas eran distintas, la responsabilidad no prescribía. Eso quiere decir que yo podría ocupar una magistratura por un año y podían pasar 5, 10, 15, 20 años, no importaba, si yo estaba vivo, me podían deducir responsabilidades. La única manera de que no me dedujeran responsabilidades era con la muerte. Entonces, la responsabilidad por los actos que se toman, por las decisiones que se toman allá en Roma, fuera de derecho, o aquellos actos o decisiones injustas, prácticamente podía deducirse la responsabilidad en tanto esa persona estuviera viva. Esa era una característica, la responsabilidad, que no prescribía. Bien, hemos visto 5 características, como los dedos de la mano, ¿verdad? 5 características generales. Bueno, pues esas 5 características nos van a ayudar a poder hablar sobre la clasificación de las magistraturas. Entonces, hablemos sobre la clasificación de las magistraturas. ¿Cómo se clasifican las magistraturas? Se nos dice que las magistraturas podemos dividirlas en 2 grandes grupos. Unas magistraturas son las ordinarias y otras son las extraordinarias. ¿Cómo sé yo si una magistratura pertenece a la clase de ordinarias o a la clase de extraordinarias? Y la regla es, si cumple con las 5 características generales, es ordinaria. Si cumple con las 5 características, las características generales, es ordinaria. Si no cumple con alguna o algunas de estas, va a ser extraordinaria. Así fue como clasificaron a las magistraturas, en ordinarias y extraordinarias. ¿Alguna duda? No, Lick. Bien, entonces hablemos ahora del poder. El poder es añejo a la magistratura. El que ejerce una magistratura tiene poder. La magistratura conlleva ejercer poder. Ahora, entonces, si sabemos que toda magistratura tiene como un elemento al poder, hablemos del poder. Al hablar del poder, hay 2 posiciones. Hay una que dice que ese poder está compuesto por las potestas y por el imperium. Entonces hay 2 elementos de poder ahí, las potestas por un lado y el imperium por otro. Esa es una posición. Pero hay otra posición que dice no son 2 elementos separados. La verdad es que el imperium cabe dentro de las potestas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo único que hay son potestas. ¿Y el imperium? El imperium es otra potesta, ¿ya? A nosotros realmente no nos molesta, no nos preocupa saber si vamos a considerar una o vamos a considerar otra posición. Aquí lo que importa es que sepamos qué son las potestas y qué es el imperio. Pero por ahora ya sabemos que hay quienes dicen que el imperium cabe dentro de las potestas y hay quienes dicen que el imperium está fuera de las potestas. Nosotros por ahora consideremos las potestas. Bien, las potestas. ¿Cuáles son las potestas? Dentro de las potestas, tal vez vale la pena aclarar que potestas quiere decir potestades, ¿verdad? Y las potestades son las facultades, son los poderes de los que se inviste a alguien cuando ocupa la magistratura. Y estas potestas, ¿cuáles pueden ser? La primera es la jurisdictio. Jurisdictio, juris derecho, dictio dictar, dictar derecho. Jurisdictio es dictar derecho. Es la jurisdicción. Y ustedes ahí recordarán que allá en el curso de Derecho, en el primer semestre, les hablaron de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?
órganos jurisdiccionales. Jurisdiccionales quiere decir órganos que dictan justicia, son los juzgados, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí la potestad es la jurisdictio, es la facultad que van a tener algunos funcionarios de poder dictar justicia, es decir, poder tomar una decisión en cuanto a quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Y como derecho es justicia, por eso, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está diciendo quién tiene derecho, está diciendo quién está en lo justo. Cuando alguien está diciendo quién no está conforme a derecho, está diciendo quién está en lo injusto, ¿verdad? Porque justicia y derecho casi que vienen a ser sinónimos. Entonces, la jurisdictio es esa facultad. No todos los magistrados van a tener esa facultad, ¿verdad? Solo algunos, igual que ocurre ahora. Ahora hay muchos funcionarios públicos, pero no todos los funcionarios públicos pueden resolver conflictos. No todos pueden dictar justicia, ¿verdad? Solo algunos, los jueces, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, algunos magistrados en aquella época tenían a la jurisdictio como una potestad. Una segunda potestad es la coercitio, la coercitio. La coercitio, la coerción, la fuerza para poder obligar a alguien que se comporte de determinada manera. Es lo que hoy podríamos identificar en la policía, por ejemplo. Imaginémonos que hay una protesta y llegan los antimotines ahí, y los antimotines, haciendo uso de la fuerza, ¿qué van a hacer? Van a tirar bombas lacrimógenas para tratar de dispersar a aquellos manifestantes. ¿Qué está haciendo esa policía ahí? Lo que está haciendo es el uso de la fuerza para obligar a las personas a que se comporten de determinada manera. Eso es la coercitio. O, por ejemplo, cuando hay un retén, ¿verdad? Y resulta que le piden los documentos de identificación a una persona, revisan una lista y encuentran que tiene una orden de captura. Entonces lo aprehenden y lo conducen para colocarlo frente a una autoridad, para ponerlo a disposición de un juez. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es que él quiera ir, ¿verdad? Porque por eso andaba prófugo, no quería ir. Ahí la policía lo ha aprehendido y lo conduce a la torre de tribunales, por ejemplo. Eso es la coercitio, la posibilidad de ejercer la fuerza para que las personas se comporten de determinada manera. Por ejemplo, los que están allá guardando prisión en la zona 18, no es de que ellos hayan abierto la puerta, hayan entrado y hasta le echaron llave para que nadie más entrara o para que nadie de todos los que estaban adentro se saliera, ¿verdad? No es por voluntad que entraron, no es por voluntad que están allá adentro. Si ellos tuvieran la posibilidad, abrirían la puerta y se saldrían y no volverían. Entonces, ¿qué es lo que hace que estén ahí y no se puedan salir? La coercitio, la coercitio, que es el ejercicio de la fuerza para asegurar ciertas conductas en las personas. Esa es una potestad que van a tener algunas magistraturas, obviamente no todas, ¿verdad? La coercitio. Otra potestad es la rogatio. La rogatio es la facultad que le permite a algunos magistrados poder presentar iniciativas de ley. ¿Y ante quiénes se presenta la iniciativa de ley? Ante las asambleas. Entonces, se celebra una asamblea y viene el magistrado y dice, como yo magistrado en esta magistratura que estoy ocupando, estoy investido de la rogatio, entonces yo puedo venir y llevar una iniciativa y dársela a conocer a la asamblea para saber si ellos establecen que esto debe convertirse en ley o no. Eso es la iniciativa de ley, ¿ya? La rogatio, la posibilidad de presentar iniciativas de ley a las asambleas populares. Hoy nosotros ya no usamos las asambleas populares, ¿verdad? Hoy usamos el organismo legislativo y es ahí donde se presentan las iniciativas. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley en el caso de Guatemala? La Universidad de San Carlos, el organismo ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, creo, y no me acuerdo qué otro. Muy bien, ya. Nos damos cuenta, no es cualquiera. Nosotros, por ejemplo, no podríamos decir, reunámonos ustedes y vemos la situación y yo creo que con el derecho podemos resolverla, ¿verdad? Hagamos nuestra iniciativa y mañana a las 9 de la mañana estamos tocando la puerta del Congreso diciendo, aquí traemos nuestra iniciativa. No, no se puede, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cuántos somos? Alrededor de 100, ni 100 personas llegamos a ser, ¿verdad? 50 personas que no tenemos posibilidades de presentar una iniciativa. Habría que llegar a ser un número determinado. O si fuera alguien de nosotros diputado, él sí puede ir y presentarla, ¿verdad? O el organismo ejecutivo, o la Universidad
Universidad de San Carlos, efectivamente, ellos son los que tienen iniciativa, pero no todos. Un ministro, un secretario, un director de una oficina del Estado no puede llegar al Congreso y decirles, fíjense que yo he visto que hay muchos problemas, pero aquí traigo una iniciativa, si ustedes la aprueban, esto se resuelve. No, no cualquiera tiene iniciativa de ley. Igual ocurría allá en Roma. No cualquier magistrado tenía la rogatio. No cualquier magistrado podía presentar iniciativas de ley a las asambleas populares. La rogatio es esa facultad. Bien. Otra potestad es el jus edicendi. ¿Qué es el jus edicendi? Jus ya sabemos que es derecho, ¿verdad? Edicendi, edicto, edición, ¿ya? O sea, hacer, crear derecho. Esto es, el jus edicendi es una facultad que le permite a alguien crear normas jurídicas. Entonces, hay quienes están facultados para crear normas jurídicas, y eso no solamente los diputados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el presidente de la República en esta época de pandemia nos ha dado ejemplos abundantes de cómo él puede emitir normas. Aquellas normas que emitió de que no podíamos salir después de cierta hora de nuestra casa, aquellas normas que prohibían que se abrieran los negocios o los centros comerciales o los mercados, aquellas normas orientadas a obligarnos a usar la mascarilla, a mantener el distanciamiento social, pues todas esas normas las emitió el presidente, no un diputado, no el Congreso de la República, las emitió el presidente. ¿Eso qué quiere decir? Que él puede emitir normas también. Esa facultad de poder emitir normas no es común para todos los magistrados allá en Roma. Solo algunos son los que tienen el jus edicendi. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay normas orientadas a regular. Nosotros, si vivimos ahí en los alrededores de la ciudad de Guatemala, no importa por qué carretera, sabemos que hay un lugar donde siempre se quedan los del transporte pesado parqueados, ¿verdad? Y muchas veces hasta obstruyendo el paso. ¿Y por qué se quedan detenidos ahí? ¿Por qué no siguen avanzando? Porque hay una norma que les dice que a la ciudad de Guatemala no pueden entrar en determinado horario, ¿verdad? Hay una limitación de circulación del transporte pesado. Muy bien. ¿Y esa norma quién la emitió? Pues la municipalidad, el consejo municipal la emitió. Entonces quiere decir que ese consejo municipal puede emitir normas relacionadas con el municipio. Y por eso es que, por ejemplo, anda la PMT también ahí controlando que no hayan trailers. Y ahora, ¿verdad?, que ya ha vencido el pago del impuesto de circulación, también pueden andar viendo ahí para poder imponer algunas sanciones. ¿Eso qué implica? Implica que ellos tienen el jus edicendi, la facultad de poder crear normas. Esa facultad también no es compartida por todos, ¿verdad? Son algunos magistrados los que van a tener esa capacidad. Otra potestad es la intercesio, la intercesión, intercesio, intercesión, interceder. ¿Qué es interceder? Por ejemplo, en el ámbito de la religión católica, sobre todo, nosotros sabemos que existe la Virgen María, ¿verdad? La Virgen María realmente no tiene la capacidad de hacer milagros, pero ella está muy cerca de Dios Padre, de Dios Hijo, y entonces nosotros podemos hablar con la Virgen, nosotros podemos rogarle o comunicarnos de alguna manera con la Virgen para que ella, como está cerca de Dios Padre y de Dios Hijo, pues entonces hable con ellos de lo que nosotros estamos pidiendo, porque ella no nos puede dar el milagro, ¿verdad? Pero sí puede hablar con Dios Padre, Dios Hijo, para que ellos nos hagan el milagro. Entonces, en ese contexto, ¿qué hace la Virgen? La Virgen lo que está haciendo es intercediendo por nosotros. Incluso hay una oración que hace referencia a eso, ¿verdad? Una oración que dice, intercede por nosotros, le dice a la Virgen, ¿verdad? Eso es interceder. O si lo queremos ver fuera del ámbito religioso, pues imaginémonos una situación en la cual hay dos alumnos en el área presencial, en clases presenciales, en el momento del examen, y hay uno que le está dando copia al otro. Pues, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo lo que haría es anularle el examen tanto al que da como al que está recibiendo copia, ¿verdad? Y los dos anulados su examen.
Pero por ahí llega un amigo y me dice, ay, no, Lick, no sea malo, mire que aquel que estaba dando copia de verdad que no es por mala gente, él es el mejor alumno de la sección, él hasta una beca tiene y por esa beca es que consigue venir a estudiar porque él no tiene recursos y si usted le anula el examen de repente hasta va a perder el curso y entonces va a perder la beca, ya no va a poder seguir estudiando. Por favor, Lick, no sea así, hombre, no le anule el examen. ¿Qué está haciendo ese compañero por aquel? Intercediendo. La intercesio, ya, esa era una facultad que tenían algunos magistrados. ¿Y cómo era allá en Roma más o menos la situación? Bueno, pues sabemos que allá en Roma habían dos grupos sociales, ¿verdad? ¿Cuáles eran los grupos sociales que habían en Roma? Patricios y plebeyos. Los patricios eran los que podían ocupar las magistraturas, los que eran ciudadanos, los que tenían la protección del derecho. Los plebeyos no podían ocupar magistraturas, no tenían la protección del derecho, no eran ciudadanos, ¿verdad? Entonces resulta que a veces las decisiones de los magistrados, que son patricios, los magistrados resolvían y perjudicaban a los plebeyos. Entonces vinieron y dijeron, vamos a crear una magistratura que pueda tomar las quejas de estos plebeyos, que pueda escuchar a los plebeyos y que venga a interceder por ellos ante los demás magistrados. Crearon esa figura. Entonces ahí está un magistrado que lo que hace es ejercer la intercesio, ¿ya? Intercede, en este caso, por los plebeyos ante los patricios. Bien. Y luego tenemos la otra potesta, el imperium, del que ya habíamos hecho referencia antes, pero que ahora lo explicamos. ¿En qué consiste esta potesta? Pues esta potesta lo que implica es que hay alguien que tiene la facultad de poder venir y llamar, convocar, integrar el ejército de Roma. Integra el ejército de Roma y lo dirige en la batalla. Y después de dirigirlo, bueno, pues una vez hemos triunfado, una vez hemos dominado a ese pueblo vecino, pues ¿qué es lo que nos queda? Ya lo derrotamos militarmente. ¿Ahora qué? Ahora digamos que de todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es de ese pueblo, lo vamos a tomar para Roma. Y lo normal es que todas estas tierras pasan a ser propiedad de Roma. Y todos los que están aquí viviendo en esas tierras, esclavos de Roma o súbditos de Roma, depende de qué es lo que queramos, ¿verdad? Entonces, ese es un poder, esa es una potesta que permite establecer cuál va a ser el botín de la guerra. Y luego también da lugar a, por haber organizado el ejército, por haber dirigido la guerra, por haber obtenido el botín de guerra, da la posibilidad de que reciba una remuneración, que reciba parte de esas riquezas, y eso es el derecho al triunfo. Entonces el imperium implica el mandato militar, establecer el botín de guerra y el derecho al triunfo. El derecho al triunfo es ese derecho que tiene el imperium de poder recibir parte de esa riqueza que se ha ganado, de ese botín de guerra que se ha logrado al derrotar a ese pueblo vecino. ¿Alguna duda con las potestas? ¿Con el poder en Roma? Disculpe. Licenciada, entonces usted al inicio había dicho que el poder se podía dividir en dos, en potestas e imperium. Entonces ahorita, como explicó el último, del que tenía la facultad para integrar y dirigir el ejército de Roma, estamos hablando del imperium, visto dentro de las potestas. Sí, no importa dónde lo coloque usted. Puede colocarlo fuera, puede colocarlo adentro, eso no es de trascendencia. Bueno, si no hay más dudas, entonces seguimos hablando de las magistraturas.
Hablemos de las magistraturas ordinarias. Las ordinarias son aquellas en donde se cumplen aquellas 5 características generales, ¿verdad? Bien. Primero hablamos del consulado. La magistratura se conoce como consulado. Quien ocupa la magistratura es el cónsul. Entonces, es consulado. ¿Y cuántos cónsules dijimos que habían? 2, ¿verdad? 2 cónsules. Esta es la magistratura máxima. Es decir, si hacemos un triangulito, una pirámide en donde vamos a colocar en la parte más alta la magistratura de mayor poder, pues allá arriba debiéramos de colocar al cónsul. En esa jerarquía, el cónsul o el consulado es la máxima magistratura. Bueno, pues, ¿qué tareas le corresponden al cónsul? El cónsul es el que va a dirigir el ejército y el que va a convocar a las asambleas populares. El cónsul, entonces, es el que ejerce el imperium. El cónsul es la máxima autoridad. Y para hacer su trabajo, los cónsules van a recibir apoyo de otros magistrados, ¿verdad? Obviamente, si esta es la magistratura máxima, los otros serán magistraturas menores comparadas con el cónsul. Y alguien que está muy cerca del cónsul siempre es el cuestor. El cuestor, la magistratura se conoce como cuestura. Y la cuestura entonces la ocupa el cuestor. Y este cuestor, ¿qué es? Este cuestor viene a ser como un asistente del cónsul, como un secretario del cónsul. Es el que le lleva las anotaciones, por ejemplo, si había que aplicarle la pena de muerte a alguien, el que velaba porque la pena de muerte se ejecutara era el cónsul, pero el cuestor era el que llevaba el listado y le decía, mira, cónsul, fíjate que aquí estos son los que están pendientes de ejecución. Entonces es su asistente, es quien lo orienta, es quien le apoya, ¿verdad? Él es el cuestor. Además de esas funciones de asistencia, poco a poco se le empezó a entregar también las funciones de recaudar impuestos. El cuestor va a ser el encargado de recaudar esos impuestos. El cuestor es el que tiene que ir prácticamente a visitar a los paterfamilias, a los jefes de familia, y pedirles la porción que tienen que entregarle a Roma como tributo. Además de este cuestor, hay otra persona con la que se va a trabajar muy de cerca, que es el censor, el que tenemos a la izquierda, parte inferior. El censor, ahí es censor con C, no con S, ¿verdad? Porque con S es como, por ejemplo, cuando uso mi tarjeta de crédito, hay un censor que lee. O cuando voy a cruzar una talanquera, pues hay un sensor que hace que se abra la talanquera. Y hay un sensor que hace que no se cierre si el carro está abajo, ¿verdad? Porque si hay cola y me quedo atrapado ahí en medio, no es que, como no te dio tiempo, ¡boom!, te cae la talanquera encima. No, la talanquera se detiene. ¿Por qué? Porque hay un sensor que implica, que establece, que determina que el carro todavía está ahí. Bueno, pues ese sensor del que estamos hablando es con S. Aquí no es con S, es con C. Sensor. Entonces es distinto. Este sensor viene de la palabra censo. Y la magistratura se llama censura, que esa censura no tiene que ver con aquello de que estoy viendo una película, ¿verdad? Y como esa película o esa transmisión encierra algunas palabras que no son apropiadas, que las escuche cualquier persona, pues entonces de repente aparece un bip, 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 bip cada vez que se dice una de esas palabrotas, ¿verdad? Eso es la censura, diríamos. Muy bien, pero no, acá la censura es esta magistratura, que es ocupada por el censor, en donde el censor es el que hace los censos. Ahora, estos censos, ¿qué es lo que encierran? Los censos lo que encierran es la posibilidad de saber cuántos ciudadanos romanos hay y quiénes son. Es algo así como lo que hizo el Instituto Nacional de Estadística hace entre 4 y 5 años aquí en Guatemala. Pasaron algunos encuestadores de casa en casa, ¿verdad? Preguntando quiénes vivían, qué edades tenían, qué estado civil tenían y otras condiciones propias de la población. Bueno, pues algo así es lo que hacía el censor. El censor tenía un registro de todos los paterfamilias que habían en Roma y de la riqueza que cada uno tenía, incluso de los esclavos que cada uno poseía. ¿Y para qué tenía toda esa información? Porque esa información tenía que compartírsela al cuestor.
porque el cuestor cobraba, ¿verdad? Pero el cuestor cobraba en función de saber a quiénes tiene que cobrarle y qué patrimonio tienen. Entonces el trabajo del censor y del cuestor tenían alguna relación. El censor era el que hacía los censos, el censor es el que tenía el registro de ciudadanos, algo así como lo que hoy tiene el Tribunal Supremo Electoral. Si nosotros queremos votar, tenemos que estar empadronados, y cuando estamos empadronados quiere decir que formamos parte del registro de ciudadanos. ¿Y quién lleva ese registro de ciudadanos? El Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pues resulta que en aquel entonces también, si uno quería saber si una persona era ciudadano, ¿a quién le iba a ir a preguntar? Al censor, si él es el que tiene la lista de los ciudadanos. El censor tiene la lista de paterfamilias, de ciudadanos, y entonces ahí es donde hay que ir a preguntar. O si yo quiero, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, si yo quiero que mi esclavo quede libre y se vuelva ciudadano, pues tengo que ir con el censor a decirle, mire, inscríbame a este muchacho que ahora ya no va a ser esclavo, sino lo vamos a reconocer como persona libre. Entonces hay que ir con el censor para que lo inscriba en el libro, en la lista de los ciudadanos de Roma. El censor tiene esa lista. Ahora, ¿cada cuánto hacían los censos en Roma? Igual que aquí en Guatemala, los censos no se hacen todos los años, ¿verdad? Pasan muchos años realmente para hacer un censo. Muchas veces no sabemos ni cuántos somos realmente. Allá en Roma igual, no se hacían anualmente porque eso es perder el tiempo también, pero tampoco se puede esperar mucho para hacerlo, porque si no, ya no se sabe realmente cuántos somos. Allá en Roma el censo se hacía cada 5 años. Y entonces podríamos pensar, si cada 5 años se hacía el censo, entonces cada 5 años se necesitaba tener censor, ¿verdad? Y por tanto no se cumple aquello que habíamos dicho antes de la anualidad. Sin embargo, como recordarán, este señor tiene registro de ciudadanos. Este señor tiene información que debe estar proporcionándole al cuestor. Este señor sí debe estar anualmente ahí, aunque no se hace censos anuales, sino cada 5. ¿Quiénes más están acá? Bueno, pues tenemos en la parte superior al pretor. La magistratura que ocupa el pretor se conoce como pretoría, la pretoría. En la pretoría vamos a tener al pretor. ¿Y el pretor qué es? El pretor es el que imparte justicia. Por eso lo han dibujado ahí con esa su balancita, ¿verdad? Esa balancita que tiene 2 partes en donde él prácticamente no es el que va a determinar cuál de los dos tiene razón. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer de otra manera, no por las apreciaciones propias, ¿verdad? Algo así como lo que tenemos nosotros con nuestra figurita de la justicia. Bueno, pues este señor es el que va a decidir quién tiene el derecho. Este señor es el que va a decir quién está en lo justo. Este señor es el que ejerce la jurisdictio de la que antes hablamos. Él es el que va a resolver conflictos. Si hay 2 ciudadanos que están en conflicto de intereses jurídicos, pues tendrán que acudir ante él y él va a decir quién de los 2 es el que está conforme a derecho, quién de los 2 es el que está actuando justamente. Él es el que imparte justicia. Lo veríamos muy cercano a lo que hoy sería un juez. Y luego tenemos a la edilidad, la magistratura que está aquí en medio. La edilidad es ocupada por el edil. El edil, ¿qué es eso del edil? Y ustedes tal vez recordarán que cuando se habla de los alcaldes se les dice la autoridad edilicia. O cuando se habla, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, del Palacio, allá donde está la Municipalidad de Guatemala, se dice que es, hay quienes le dicen el edificio de la Loa, porque ahí cerquita está la Loa, ¿verdad? Bueno, pero también le han dicho que ahí está la casa edilicia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando los alcaldes toman posesión, y no solo el de la ciudad de Guatemala, sino cualquier alcalde de todos los municipios que hay aquí en Guatemala, incluso en el caso de los alcaldes auxiliares, bueno, pues se les da una varita cuando toman posesión. Y en los actos solemnes el alcalde normalmente anda con esa varita. Esa varita es la vara edilicia. ¿Y por qué? Porque realmente este alcalde que hoy tenemos es lo que más se parece a ese edil del que estamos hablando acá. El edil es la autoridad del municipio allá en Roma. El edil es el encargado de normar lo relacionado con los servicios públicos en Roma. Igual que el alcalde de ahora. El alcalde de ahora es el que emite normas sobre cómo debe darse
la administración de los mercados, de los cementerios, del alumbrado público, de la limpieza de las calles. Pues igual, allá el edil era el encargado de emitir normas para una buena administración de cementerios, mercados, calles, muralla de Roma, puertas de Roma, por ejemplo. Él era el encargado de eso. Entonces, este edil, para cumplir esa función, tiene que emitir normas, ¿verdad? Y si está emitiendo normas, quiere decir que está haciendo uso de una potestad especial. ¿Cuál? La del ius edicendi que vimos antes. Bien, estas son las magistraturas ordinarias. ¿Alguna duda? Todo claro, Lic. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedaremos acá y seguiremos en la próxima clase. Hasta el próximo viernes, siempre a las 16 horas. Feliz tarde y hasta el viernes. Licenciado, perdone. Gracias, licenciado. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.